Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 644 diagonal 2016, que aborda el tema complejo, el tema muy sensible de la convivencia familiar al interior de los establecimientos penitenciarios, al interior de las cárceles, los reclusorios y particularmente en el aspecto específico de la convivencia entre las madres y sus hijos o hijas menores de edad. Un tema no fácil, un tema no sencillo que la Suprema Corte aborda en esta sentencia. Y para entender los alcances, los significados de la misma, le doy la bienvenida al programa a Ana María Ibarra. Ana María, bienvenida a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y le doy también la bienvenida a Miguel Casillas. Miguel, bienvenido a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Hola Miguel, muchas gracias, encantado de estar aquí. Qué amable. Oye, pues empezamos contigo, Miguel, para que nos puedas contar un poco el contexto fáctico, los hechos del caso. Se trata de un amparo en revisión, pero me parece que los hechos alrededor de este amparo, que son los que dan lugar al planteamiento en primera instancia de la demanda ante el juzgado de distrito competente, son muy significativos, son del todo relevantes y de hecho tienen una conexión profunda con la argumentación, con la línea argumentativa que sigue en la sentencia de la Corte, así que te pido que nos ayudes a entender esta parte, por favor, Miguel, si fueras tan amable. Sí, sin duda, Miguel. Creo que, como decías, este es un caso especialmente sensible por los hechos que lo rodean. Es un caso en el que, pues, un hombre y una mujer que estaban en reclusión por los delitos de secuestro, homicidio y robo, si no me equivoco, compurgando una pena de 50 años, pues resulta que contraen matrimonio al interior del centro de reclusión y bueno, al cabo de un tiempo tienen una hija ahí mismo, ¿no? Registran a la menor vive durante un tiempo pues ahí con su madre y eventualmente la inscribe el abuelo materno a un kinder y la menor sale algunos días de la semana, si mal no recuerdo, de jueves a domingo al kinder y bueno, las cosas estaban bien hasta ese momento. Sin embargo, pues la madre era consciente que había una regla dentro de los centros de reclusión, del reglamento de los centros de reclusión del Estado de Puebla, pues que ordenaba que cuando cumpliera 3 años, un menor que viva con su madre debe ser separado de esta. Y pues anticipando esta situación, la madre pide una entrevista con el director del Cerezo, quien accede y bueno, se entrevista con él y le pide que pues que detenga un momento esta separación y que esta separación no sea tajante, que no sea de un día para otro, ¿no? Previendo pues que había cumplido ya la edad. Y el director niega esta petición, le dice que eso no puede ser porque ya cumplió 3 años de edad, la regla es muy clara y pues dispone que en adelante ya no puede ingresar al centro de reclusión los días que no tenía escuela. Un poco después a esta decisión la acompaña una decisión del Consejo Técnico del Centro de Reclusión, donde consideran, es poco claro si fue el director quien lo lleva, pero de constancias lo que se advierte es que consideran la petición y deciden que no procede, digamos, respaldan la decisión del director y determinan que tiene 2 meses el personal de servicio social del centro de reclusión para entregar a la niña y bueno, esto deja definitiva la decisión, por decirlo en algún sentido, ¿no? Y bueno, frente a esto, la madre promueve un amparo indirecto en contra de la decisión del director, que fue una decisión verbal, como te comentaba, y el director en su informe justificado, pues dice, sí, es cierto, yo tomé esa determinación, yo negué esa posibilidad de una separación gradual o de una separación distinta a la separación tajante al cumpleaños de la menor. Y bueno, el juez de distrito lo que hace es, al emitir una decisión, determina pues que
fue válida la determinación con base en el artículo 32 del reglamento de centros de reclusión de Puebla. Dice efectivamente, utiliza algunos argumentos acerca del interés superior del menor, diciendo al final un centro de reclusión no es un lugar para el desarrollo o para la vida de menores, y confirma la decisión de la autoridad. Y es contra esta decisión que la madre interpone un recurso de revisión del que conoce la Suprema Corte. Correcto, muchas gracias. Ana María Ibarra, voy contigo. El tema de la demanda de amparo se plantea como un tema, por una parte, contra la norma aplicable, que es esta que acaba de citar Miguel Casillas, el artículo 32 del reglamento de los centros de reclusión para el Estado de Puebla, y el acto de aplicación, Te quiero preguntar primero por ese artículo, el artículo 32 del reglamento, porque, y lo dijo muy bien Miguel Casillas, establece una regla que fija la frontera de los 3 años para que el menor siga pudiendo convivir al interior del reclusorio con su madre. Y no da ningún margen, porque es una regla, justamente. Por eso me pareció muy atinado el uso del término que hace mi tocayo Miguel Casillas, porque pues 3 años son 3 años, no permite ninguna flexibilidad ahí. ¿Qué pasa con el análisis que en la sentencia se hace de este artículo, Ana María? Sí, muchas gracias, Miguel. Precisamente tiene que ver con cómo se aplica esta regla, ¿no? En la sentencia, en varias partes se dice, bueno, evidentemente, cuando estamos hablando de niños en un centro de reclusión, pues hay un momento en el que estos pequeños pues no pueden seguir estando más allí, ¿no? Porque si bien tienen una necesidad afectiva muy grande por parte de sus madres, pues también mientras van creciendo también van teniendo otras necesidades, ¿no? Necesidades de socialización, necesidades pues de propia seguridad, ¿no? Un centro de reclusión, un cerezo, pues no es un lugar idóneo para el crecimiento de un niño o niña. Entonces, el legislador, digo, pensando en estas realidades, pues dispuso esta regla, ¿no? Que dice 3 años. Antes de 3 años, estos niños sí pueden crecer, estar ahí en los centros de reclusión, pero después de esto ya no. Y en principio esta regla pues nos parecería pues benéfica, ¿no? Idónea para proteger a los niños por todo esto que está en juego, pero el problema es cómo se aplica, ¿no? Y el problema es si no puede haber alguna forma menos lesiva, menos nociva para la madre, como para su hija, de forma que se afecten en una menor medida a sus intereses, ¿no? Obviamente la madre tiene por un lado un interés de convivir con la niña, y la niña todavía es una niña muy pequeña, tiene 3 años, todavía tiene pues necesidades muy grandes de estar con su mamá. Entonces, ¿de qué otra manera podemos nosotros interpretar esta regla para pues que se afecte en menor grado esto que está en juego? Y la Corte lo que dice, que bueno, es lo que vamos a platicar hoy aquí, pero es, pues tal vez podemos darle otra lectura a esta regla, ¿no? Que es tal vez esta precisión tan tajante de que a los 3 años tiene que darse esta separación, pues tal vez lo que podemos interpretar es de qué forma se tiene que dar esta separación, ¿no? Y bueno, lo que dice la sentencia es que esta separación tiene que ser de forma gradual. Entonces, esa es la lectura que le da la Corte a esta disposición normativa. Oye, Ana María, nada más para precisar, esta técnica, que es una técnica de interpretación muy conocida en el derecho comparado y también en diversos lineamientos jurisprudenciales de nuestra Suprema Corte, te refieres a la interpretación conforme, ¿verdad? Esto que llamamos la interpretación conforme del artículo, en este caso el artículo 32. Sí, así es. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando tenemos una norma que puede establecer cualquier cosa, tenemos que ver qué interpretación se adecúa a los mandatos de la Constitución, ¿no? Entonces, entre este abanico de interpretaciones posibles, se opta por aquella que cumple esa realización, la realización de los fines constitucionales.
No estamos hablando de interpretaciones imposibles o ir más allá del abanico de posibilidades interpretativas que ofrezca la norma, sino precisamente aquello que nos da margen todavía a los aplicadores de justicia, pues de acción, ¿no? Dentro de esas posibilidades, ¿qué posibilidad se adecua o es más afectiva respecto a los mandatos que establece la Constitución? Correcto, ahí está. Y de esa manera, pues se salva la validez de la norma. O sea, la norma sigue siendo válida, pero lo que fija la Corte es una manera, una forma en que la norma tiene que ser interpretada. Esto es importante y se ha usado en diversas sentencias. Regreso contigo, Miguel Casillas. ¿Podríamos pensar que el punto de partida de la argumentación de la sentencia tiene que ver con el derecho a la convivencia entre padres e hijos, el vínculo de filiación daría pie como derecho fundamental en el ámbito de la familia para permitir esta convivencia sin que necesariamente se tenga que optar por esta fijación tajante de los 3 años que establece el artículo 32? Ese sería un camino argumentativo relevante para el caso que nos ocupa, Miguel Casillas. Exactamente, Miguel, exactamente. La Corte justo comienza con este principio constitucional del mantenimiento pues del menor o de la menor en su familia biológica, que está consagrado desde la Declaración de los Derechos del Niño del 59, que dice que para su desarrollo los menores deben crecer pues en una familia con el cuidado, el afecto, la seguridad moral y material que da una familia, ¿no? Y la Corte pues entiende que este principio sí es por un lado, digamos, velar por la permanencia del menor en su núcleo familiar, siempre que sea lo más conveniente para su mejor interés, pero también significa velar porque pueda gozar efectivamente de sus relaciones familiares, ¿no? Y un poco lo que hace la Corte, que es algo que hace en varios casos en donde permea el interés superior del menor, es decir, esto lo que exige es un esquema flexible. Exige que no pensemos en blanco y negro, que no pensemos en o tiene derecho a estar con su familia o está fuera de su familia y ya no hay más que hablar, sino que si es necesario separar a un menor de su contexto familiar, debe de todos modos buscarse algún esquema, alguna manera de que pueda gozar de sus relaciones familiares, de que pueda tener algún contacto con las personas pues, con las que ha crecido, de las que ha recibido afecto, de los que ha recibido ejemplo. Entonces, un poco de lo que se trata, sí es de mostrar este principio anquilosado del mantenimiento del menor, pero también de mostrar que en el fondo lo que hay que hacer es aplicar el interés superior del menor y encontrar de qué manera se privilegia los intereses del menor y muy particularmente su derecho pues a seguir en contacto con sus familiares en caso de que pueda crearse un esquema flexible, ¿no? Y creo que además la Corte hace énfasis en que este principio es muy importante tratándose de niñas y niños pequeños. De hecho, la propia declaración lo dice, ¿no? Dice, no deberán separarse cuando estén en una corta edad, ¿no? Entonces, esto es importante, sobre todo a la luz de evidencia científica y literatura experta, que muestran con base en observaciones que la conexión entre niños y madres, sobre todo, es muy importante en etapas primigenias, ¿no? Eh, Muestran que tener un contacto próximo, personal, frecuente con la madre, pues al final configura un poco su identidad, le da bienestar, le da como los, digamos, insumos para su sano desarrollo emocional. Entonces, esta regla es especialmente importante tratándose de menores de edad pequeños. Correcto, ahí está. Oye, es que, fíjate, ahorita que estabas mencionando esto de la flexibilidad que requiere, ya cuando pones esto a trabajar con el derecho a la convivencia, el mantenimiento del vínculo biológico y del ejercicio de la maternidad en este caso, pones interés superior, ahí es donde alguien podría decir o podría imaginar que la lógica de la interpretación conforme es una lógica que se queda corta ante la regla total del artículo 32, porque es lo que le preguntaban a María, es decir, 3 años son 3 años, entonces ahí
esa flexibilidad a la que tú te refieres, la norma no, aparentemente no la permite. Claro, ya interpretada conforme, etcétera, como lo hace la sentencia, sí, pero la norma en sí misma, la primera lectura de la norma, no te da esa cancha a la que tú te refieres, ¿no, Tocayo? Sí, creo que tienes toda la razón. O sea, creo que de una primera lectura de la norma, pues dices, el criterio es claro, 3 años separación, ¿no? Pero creo que donde encuentra la clave de su argumentación la Corte es, bueno, la decisión de separación está ahí, pero no está el cómo también, como decía Ana María. No nos dice cómo tiene que ser la separación. Y en esa palabra, digamos, cabe una definición de parámetros sobre cómo hacer esto de un modo que se compadezca de los derechos de los menores y que maximice sus intereses, ¿no? Entonces, de lo que se trata es eso, es de decir, bueno, vamos a llevar a cabo la separación, pero no cualquier separación está permitida. Dentro del abanico de posibilidades, digamos, está exigida una separación con ciertas condiciones muy particulares. Ahora, este derecho a la convivencia, al mantenimiento del vínculo, por supuesto, biológico en su ejercicio cotidiano, Ana María, se da en este caso en un contexto bien particular que tú misma apuntabas y que pone los énfasis tal vez en puntos distintos a los que la Corte ha analizado en otras sentencias. El ámbito penitenciario. Eh, ese ámbito, pues digámoslo también con todas sus letras, un ámbito que no siempre genera el mejor ambiente, que no provee de condiciones de seguridad, tú misma lo apuntabas, Ana María, que además es un ámbito donde se violan derechos humanos, ya ni siquiera hablando de niños, incluso de adultos, de todos. Entonces, diría, parafraseando un conocido título de un libro de Luigi Ferrajoli, estamos hablando de lugares salvajes, de lugares ajenos a reglas, ¿no? Ferrajoli habla de los poderes salvajes, pues aquí el ámbito penitenciario, pues caramba, es muy delicado. ¿Cómo influye esto en la sentencia, Ana María? ¿Cómo el hecho no de discutir cualquier tipo de relación entre menores de edad y sus progenitores, sino en el ámbito penitenciario, ¿qué peso tiene esto para la reflexión que hace la Corte en su fallo, Ana María, por favor? Sí, pues hace toda la diferencia, ¿no? Creo que invierte, yo creo, la posición o la decisión, ¿no? Cuando hablamos de padres y sus hijos, partimos pues de esto, y de hecho la sentencia también parte del principio de mantenimiento de las relaciones familiares. Esto es como en principio lo deseable, y lo deseable y lo necesario para los niños y niñas, ¿no? El que puedan crecer pues con quienes tienen mayor interés en ellos, que son sus padres, quienes pueden darle corresponder sus necesidades materiales, pero sobre todo afectivas. Eso es pues fundamental. Sin embargo, en este caso, pues nos enfrentamos con otra realidad, y yo no solo la pondría como una realidad salvaje, sino también como una realidad invisible, ¿no? Porque cuando se tuvo este asunto en la Corte, pues el primero es darte cuenta de lo que está ocurriendo. Hay niños en las cárceles. De esto no se habla mucho, ni se tiene tampoco muchos datos o mucha evidencia de qué y cómo están esos niños ahí. Pero esto existe, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado, pues sí tenemos reglas que se han hecho cargo de estas situaciones que a juicio del legislador o de instancias ejecutivas, pues han también determinado, ponderado que en algún momento, si bien las madres pueden estar con sus hijos, en algún momento ya no. Entonces, creo que pues es otra realidad la que tiene que valorar la Corte en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, y respecto, bueno, lo que mencionaba de las posibilidades de la norma, pues tampoco era tan fácil decir, bueno, la norma es inconstitucional, porque nos quedamos con el mismo problema. El problema es cuándo se van a separar estos niños de sus madres, ¿no? Porque creo que anticipamos una decisión en la que se dice, en algún momento estos niños ya no pueden seguir ahí, porque tienen otras necesidades además de las afectivas. Si se hubiera declarado inconstitucional los 3 años, pues, ¿cuál sería, digamos, otra edad posible o probable, ¿no? Y más bien, como dijo Miguel, creo que la cuestión está más bien en cómo se da esta separación, no tanto en cuándo, ¿no?
Ese es el tema, ese es el tema de fondo. Y por cierto, acabas de apuntar, Ana María, una de las grandes preocupaciones del debate contemporáneo sobre la justicia constitucional, que es las consecuencias de la expulsión de la norma dentro del ordenamiento jurídico. Evidentemente, una declaratoria de invalidez, por ejemplo, en aquellos países que tiene efectos generales, genera una laguna, genera un hueco de regulación y eso, pues, en muchos casos no nos deja en el mejor supuesto. Pienso en declaratorias de inconstitucionalidad de tipos penales, por ejemplo, ¿no? Un tipo penal que la justicia constitucional borra del ordenamiento, pues te genera un hueco, te genera un hueco. Ese es uno de los debates más interesantes y que de más difícil solución creo que tienen en la justicia constitucional. En fin, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 644/2016 y la convivencia de menores de edad con sus madres al interior de los reclusorios. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar con el análisis y comentario de este amparo en revisión 644/2016 y la problemática muy sensible, muy difícil de resolver de la convivencia de menores de edad al interior de reclusorios con sus madres. Regreso contigo, Miguel Casillas, para señalar o pedirte más bien una explicación sobre un punto de la sentencia muy importante que conecta con el comentario de Ana María antes de la pausa. El ámbito penitenciario. No estamos hablando de cualquier cosa, no es algo menor, no es algo que nos podamos tomar a la ligera. Ya Ana María nos advertía de este carácter muchas veces invisible de lo que está pasando ahí, pero la sentencia apunta que justamente en este ámbito el Estado debe desarrollar una particular diligencia, debe ser muy acucioso el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué esta mención en la sentencia y qué consecuencias debe tener esto en la práctica del derecho penitenciario mexicano? Miguel Casillas, por favor. Claro, yo creo que esta es una de las grandes contribuciones de la sentencia, cómo plantea el debate, cómo pensar en los menores en reclusión. Generalmente, pues el debate se da en estos términos, pues que también son realistas, ¿no? Que tienen que ver con la compleja situación que enfrentan los centros penitenciarios. Pero creo que el cambio que propone la sentencia es, esto no puede ser una excusa para no proteger los derechos de estos niños que tienen exactamente los mismos derechos de convivir con su familia, de tener relaciones familiares sanas, relaciones familiares que les den autoestima, que les den fortaleza. Entonces, creo que este es como un punto clave de la resolución, ¿no? Y como bien señalas, Miguel, lo que dice la Corte es, esto no puede ser una excusa para hacer cumplir la Constitución, ¿no? Estos desafíos deben ser subsanados y deben detonar, digamos, una serie de medidas de protección reforzada que permitan a las madres y a los hijos o hijas, pues, llevar una relación en condiciones dignas y condiciones adecuadas, ¿no? Se trata, creo, de visibilizar, pues, que no solo tienen los mismos derechos, sino que enfrentan dificultades particulares para ejercerlos, ¿no? Están en una situación, pues, de mucha vulnerabilidad, en una situación en la que el énfasis y, digamos, el vigor con el que el Estado entra a proteger sus intereses debe ser reforzado. Y en ese sentido, pues el derecho de un menor a tener un contacto próximo, frecuente, personal con su madre, debe ser protegido, ¿no? Creo que esto a lo que conduce es, por un lado, este cambio de paradigma sobre cómo discutimos la situación de reclusión de los niños, tienen los mismos derechos, y por otro lado entender que eso significa que la separación sin más, pues no es admisible, que no podemos decir, pues como es muy difícil, como no hay condiciones, como no hay infraestructura, como no hay guarderías, escuelas, agua, lo que sea, entonces tenemos que declinar el cumplimiento del interés superior del menor. Todo lo contrario, se trata de equiparar el piso, se trata de, pues, de actuar para proteger sus derechos en todo momento, ¿no? Exactamente. Oye, y en este sentido, Ana María, ¿qué plantea la sentencia respecto al acto? Porque recordemos, como ya lo mencionábamos al inicio, la demanda de amparo se va contra el artículo 32 del reglamento de centros penitenciarios del Estado de Puebla, pero también con el acto
que tú misma recordabas y Miguel Casillas lo exponía al principio, del director que dice ante la anticipación de la madre, viendo que su hija ya iba a cumplir 3 años, dice, oye, pues ya no, y luego el Consejo Técnico lo avala. ¿Qué decir, Ana María Ibarra, del acto mismo de aplicación del artículo 32 en este caso concreto? Sí, bueno, pues que la tenía difícil el director, ¿no? Del Centro de Redactación Social, porque, pues por un lado, él sí tenía una regla que es muy clara, que precisamente dice que la separación o que no puede haber básicamente niños mayores de 3 años en estos centros penitenciarios. Entonces, simplemente lo que él hace es aplicar bajo su interpretación, digamos, literal, esta disposición y avisa a la madre, pues, que a partir de determinada fecha, la niña no podrá entrar más a este centro. Lo que pasa es que precisamente a lo mejor él no tenía esta posibilidad de darle flexibilidad en la interpretación o en la aplicación de esta norma. Es precisamente un juez quien le tiene que dictar esta posibilidad, ¿no? Frente a lo mejor una realidad que no vio el legislador. El legislador vio la importancia de que niños pequeños o que niños a determinada edad no estuvieran más en un centro de reclusión, pero no vio o no atendió a la forma en que esta separación debía darse, ¿no? Y ahí es donde entra el juez constitucional como sensible a los intereses en conflicto, a las afectaciones, a los derechos que podían darse, pues precisándole a esta autoridad, al director del centro penitenciario, cómo debía aplicar esta norma, ¿no? Entonces, la violación se da al final en cómo es aplicada esta norma, ¿no? Ver en contra de una interpretación o aplicación literal, pues esta interpretación o aplicación que da, pues, salvaguarda de mejor manera los derechos en juegos, que es, pues, decir, sí, la niña se tiene que ir en algún momento, pero vamos a cuidar que esta separación sea gradual y sensible. También, no solo dice gradual, la sentencia también utiliza este otro adjetivo que es sensible a sus necesidades, ¿no? Entonces, y establece una serie también de lineamientos sobre cómo interpretar esto de gradual y sensible, ¿no? Dice varias cosas como, pues, procurando que pueda regresar, pero aparte que regrese en un ambiente donde, un espacio donde puedan tener una convivencia de calidad madre e hija, ¿no? Entonces, pues sí, como decía Miguel Casillas, los retos, pues son muy grandes, sobre todo en condiciones tan complejas como hay en los centros penitenciarios, pero no por eso debemos como desistir pues de que se cumplan los derechos, ¿no? De hacer efectivos los derechos. Oye, ese dilema del director del centro de reclusión quizás se hubiera podido salvar si se hubiera aplicado en el ámbito administrativo de su competencia un ejercicio de control de convencionalidad, ¿no? Esto que en algunos lineamientos jurisprudenciales de la Suprema Corte y también en la Corte Interamericana, en aquel famoso caso Hellman contra Uruguay, se apuntaba. Sí, bueno, pues todas las autoridades en el ámbito de su competencia, por ejemplo, una interpretación pro persona, una interpretación conforme, a lo mejor no una inaplicación lisa y llana en el ámbito administrativo del artículo, ¿no? Porque eso ya se ha discutido mucho y todavía no queda claro, pero fíjate ese dilema, porque si no, imaginando que la propia autoridad administrativa quisiera atender este llamado que tú estás haciendo, Ana María, quisiera tomarse en serio este derecho a la convivencia, pues está un poquito entre la espada y la pared. Con el artículo 32, pues no le da margen, tú misma lo señalas, no le da ninguna posibilidad y este lineamiento de interpretación conforme en sede administrativa y de aplicación de control de regularidad quizá abra otra puerta. Pero en fin, ahí está el apunte para que lo sigamos discutiendo y platicando. Regreso contigo, Tocayo. Entonces, a partir del comentario de Ana María, lo que se observa es una especie de procurar un equilibrio, digamos, entre los derechos que aquí están en juego. El artículo 32 merece una interpretación conforme, se tiene que mantener la convivencia y en ese cómo se mantiene la convivencia es donde la sentencia logra este equilibrio con las características que mencionó también la propia Ana María. Abundemos en esta línea entonces.
sí se permite la convivencia no se rompe de tajo, pero ¿cómo? A ver, vámonos ahora al cómo. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, por favor. Sí, claro que sí, Miguel. Yo creo que para pensar en el cómo, para diseñar los parámetros del cómo, lo que se tuvo muy presente fue que la separación, como se hizo, la separación tajante, digamos, pues sí tiene efectos devastadores o puede tener efectos devastadores que se acentúan dadas las complejidades de la situación de reclusión, ¿no? Y esto es muy importante porque, digamos, cumple con la función de visibilizar la ansiedad, el miedo, la angustia que puede provocar en un menor separarlo de esta manera, ¿no? Entonces, al crear o al diseñar el cómo que ordena la Constitución, que ordena la Convención de los Derechos del Niño, esto se tuvo muy presente, ¿no? Tiene que estarse muy atentos a la opinión del menor, a cómo se siente con los diferentes escenarios en los que puede estar, tomando en cuenta que, pues, que puede tener consecuencias devastadoras, ¿no? El hacer una separación tajante. Y bueno, con eso en cuenta, lo que se estableció es, primero, el eje rector de la separación o del cómo, que debe ser gradual, que debe ser paulatina, sensible, debe ser una evaluación muy cuidadosa de las necesidades del menor. ¿Qué es lo más favorable para sus intereses, ¿no? Se le debe proporcionar acompañamiento psicológico en la medida de lo posible, con la finalidad de estar evaluando en todo momento el impacto que tienen los distintos escenarios y la afectación, ¿no?, posible a su bienestar. Y tal vez lo más importante es, debe diseñarse, como ya adelantaba Ana María, facilitarse, ni siquiera diseñarse, facilitarse algún espacio seguro, adecuado para que pueda convivir la menor con su madre y tener este contacto cercano, directo y frecuente, pero claro, siempre, siempre con el interés superior como eje rector, ¿no? Es un esquema que está siempre como muy pendiente de si es algo que está beneficiando a la menor o al menor, o si ya está, digamos, invirtiendo el balance, ¿no? Por eso decía yo desde el inicio, o sea, aquí de lo que se trata es de flexibilizar los escenarios en los que se aplica y se hace vigente el principio del mantenimiento del menor en su familia biológica. Oye, a ver, Ana María, retomo esta mención que hace Miguel Casillas del interés superior. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, en donde en diversos análisis y comentarios de sentencias de la Suprema Corte hemos abordado dentro de la lógica del nuevo derecho de familia, el derecho de familia constitucionalizado, el tema del interés superior. Pero justamente el argumento del interés superior es lo que dice el juez de distrito para así aplicar tajantemente el 32 del reglamento. Y ahora la reflexión de Miguel Casillas, que es obviamente la que está en la sentencia, nos dice, no, ese mismo interés superior es lo que debe permitir la convivencia. Dos formas de entenderlo, dos mundos que no se comunican. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo entender esta parte, Ana María Ibarra, por favor? Sí, pues es que es una situación compleja, ¿no? En la que a priori partimos, o el juez partió del hecho de que pues un centro penitenciario no es un lugar adecuado para un niño o niña, ¿no? Y esto creo que todos lo podemos ver como muy a simple vista. Si un adulto puede ahí desarrollarse con muchas limitaciones, pues para un niño también debe ser pues brutal, ¿no? Pero, y ese es un poco el problema que nos plantean las reglas frente a principios que son pues tan indeterminados o flexibles como el interés superior del niño, ¿no? Yo creo que lo que pasó fue que en la decisión de este juez pues se dejó de ver otra cosa, ¿no? Que también pesa muchísimo, que es el mantenimiento de la relación con su madre, y todo esto que se señala o se da cuenta en la sentencia sobre la teoría del apego, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños. Lo importante que es para ellos el crecer con una figura que les dé toda esta protección y seguridad y afecto. No es cualquier cosa, ¿no? Eso, de acuerdo a la literatura especializada, puede determinar quiénes vamos a ser como adultos. Entonces, eso me parece que es algo que no entra en el balance que hace el juez, que valida esta regla. Y por esa razón,
tampoco se imagina a lo mejor una salida interpretativa, ¿no? Ni siquiera la Corte declaró inconstitucional esta norma, ¿no? Porque claro que de un lado tiene la Corte y entiende toda esta complejidad de los centros de reclusión y el impacto que puede tener en los derechos para los niños y niñas. Pero también, por otro lado, pues se dio cuenta de, bueno, a ver, vamos a ver qué hay aquí, qué es lo que está en juego, cómo se está dando esta separación, y entonces ahí es donde la Corte se imagina otra salida, ¿no? Como dijo Miguel Casillas, ni blanco ni negro. Si no nos podemos imaginar una salida un poco menos dolorosa, un poco menos directa, y ahí es donde, digamos, al sí darse cuenta la Corte de todo lo que estaba en juego, es que se plantea esta posibilidad. Tú decías algo, Miguel Carbonell, sobre pues, la aplicación o digamos el control difuso por autoridades administrativas, pero yo creo que no tenemos que llegar hasta allá. O sea, tal vez pedirle mucho a las autoridades administrativas, pensar en toda nuestra Constitución, cúmulo de derechos, etcétera. Si les pedimos a nuestras autoridades que apliquen las legislaciones que tienen enfrente, las disposiciones que tienen enfrente con sentido humano, no, bueno. con sensibilidad a quienes se le está aplicando, pues a lo mejor ahí... Con esto ya. No, oye, pero déjame regresarte el argumento, Ana María, con gran afecto, ya lo sabes, pero Sí. eso mismo es pedir demasiado. Eso mismo, tú misma dices. Pero es que de verdad, porque mira, el artículo lo tenían enfrente, nada impedía esta lectura humana, que yo creo que es, vaya, ya fuera de broma, pues es lo que cualquiera debe hacer. Lo que estás pidiendo es de puro sentido común. Exacto. Es un mínimo de humanidad, es una lectura empática de las normas jurídicas y no una aplicación mecánica o fría. Me parece que tienes toda la razón y ahí está el llamado, ahí está el llamado. Ahora, todo esto que tú mencionas, nada más para apreciar este punto, Ana María, dentro de la órbita del concepto de interés superior. O sea, porque es lo que te decía, el juzgado de distrito bascula su argumento, reposa su argumento en el interés superior, pero también la Corte, con la comprensión que tú nos acabas de comentar. O sea, son dos lecturas del mismo concepto. Un concepto jurídico que, en fin, ahí está la discusión, pero me parece que en alto grado, en alta medida, sigue estando indeterminado o listo para ser rellenado en cada interpretación jurídica. ¿Concuerdas con esto, Ana María? Sí, totalmente. Es que no nos da una solución para todos los casos y donde está involucrado un niño. Lo que nos dicta es, el juez tiene que decidir qué es lo mejor para un niño. ¿Qué es eso? Pues quién sabe, ¿no? Hay que valorar muchas cosas, lo fáctico es muy importante en estas situaciones, pero pues al final creo que es precisamente la labor de la Corte, ¿no? Quien tiene que ir dándole contenido, dictando parámetros para evaluar tipos de situaciones, ¿no? En este tipo de situación tienes que fijarte tu juez de instancia en A, B y C, en esta otra en A y B. Es la tarea que tiene la Corte y bueno, en este caso creo que también se cumple, ¿no? Desde luego muchos jueces también aplican este principio con gran sensibilidad y ponderando todo lo que está en juego, pero creo que en estos casos va a ser normal que tengamos también pues opiniones divididas o decisiones encontradas. Y ojalá que también en el ámbito administrativo desarrollen esta sensibilidad que refieres, que ya se ha venido implantando en la mayor parte de jueces y juezas del territorio nacional y que en el ámbito de su competencia la autoridad administrativa debería, desde un punto de vista óptimo, desarrollar. Bueno, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta plática con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 644/2016 y toda esta enorme problemática de los menores de edad en el ámbito penitenciario. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis y comentario de esta importante sentencia del amparo en revisión 644/2016. Y quiero regresar contigo, Miguel Casillas, para preguntarte por una forma de argumentación, creo yo, muy interesante que está en la sentencia. Un poco Ana María Ibarra nos comentaba esto de la teoría del apego, el impacto que la separación
de un menor de edad en etapa muy temprana de su vida puede tener en su vida adulta. O sea, la proyección. Aquí se observa, y ahí viene la pregunta, Miguel Casillas, aquí se observa un uso de elementos propios de la psicología, de elementos propios de la pedagogía infantil, de elementos propios del desarrollo psicoemocional en la niñez, etcétera, que no necesariamente son temas jurídicos. Bueno, es más, no son temas jurídicos, así, tal cual, ¿verdad? Pero que sin duda alguna nutren una visión, retomo las palabras de Ana María Ibarra, una visión sensible, una visión humanista en este tipo de problemas. ¿Por qué usar estos fundamentos? ¿Por qué mirar esta literatura? ¿Por qué voltear la mirada a cuestiones que complementan lo jurídico, no lo excluyen, no lo complementan y que nutren la argumentación en este tipo de casos? Miguel Casillas, por favor. Sí, claro. Yo creo que este es un aspecto en el que la doctrina de la Corte sobre interés superior del menor y en general en la constitucionalización del derecho de familia es común. Y tiene que ver justamente con la dificultad que comentábamos antes, ¿no? Que es, bueno, el interés superior del menor te dice tienes que hacer o decidir lo mejor para el niño o para la niña. ¿Y qué significa lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Y creo que un poco lo que se desprende de esta sentencia y de, digamos, en general, la línea jurisprudencial de derechos del niño que ha venido desarrollando la Corte en la última década con mucha fuerza, es que tiene que ser lo mejor en serio, o sea, lo mejor considerando cuidadosamente la realidad social, no lo mejor con base en prejuicios, con base en estigmas, con base en suposiciones sobre qué es lo que funciona o qué es lo que ha sido siempre el caso, sino lo mejor pues con base en literatura experta, en las mejores prácticas, en artículos académicos si existen, en fin. Creo que el giro importante aquí es tenemos que tomar decisiones con base en las consideraciones más serias sobre la situación del menor. Y creo que es ahí en donde se aprecia la diferencia entre la interpretación que hace tanto la autoridad administrativa como el juez de distrito, que es, pues, aquí la norma dice a los 3 años, se separa, ¿no? Sin considerar algún otro factor, sin considerar los hechos, sin considerar los elementos circundantes. Y bueno, bajo esta premisa, que creo que es muy razonable también, que es los centros de reclusión son lugares difíciles, son lugares complicados, ¿no? Y lo que hace la Corte de manera muy robusta es decir, a ver, primero, lo que muestra la evidencia es sí que la situación de reclusión es muy compleja, que falta infraestructura, que no existe suficientes recursos, que no está pensado para los menores, obviamente, pero también muestra pues, que existe una teoría del apego que ha sido utilizada en varios precedentes, pues que nos habla de la importancia de la relación materno-filial, que nos habla de cómo constituye a la persona, su autoestima, como decía Ana María hace un momento, quién va a ser cuando crezca, ¿no? Y luego también lo que incorpora la Corte es una mirada muy cuidadosa a los efectos negativos de la separación, de manera no enteramente desconectada de la teoría del apego, ¿no? Y la idea es, en general, separar a un menor de su madre tiene efectos muy complicados sobre su psique, ¿no? Sobre su desarrollo, sobre su salud. Puede generarle, como decía yo hace un momento, ¿no? Angustia aguda, episodios de inseguridad, de miedo, que incluso pueden tener repercusiones físicas sobre su salud física, ¿no? Pero además, la Corte incorpora una mirada muy cuidadosa a los efectos negativos de la separación en contextos de reclusión, que eso es lo que faltaba, ¿no? En contextos de reclusión también existe literatura especializada, pues que nos habla de que en contextos de reclusión los menores están en condiciones muy diferentes, ¿no? Y una separación lo que puede hacer, pues es reforzar el estigma, puede generarle sentimientos ambivalentes al menor, puede conducir, dice la Corte, incluso a un rompimiento pues definitivo de su relación o de su vínculo afectivo con la madre, ¿no? Entonces, me parece que algo que ordena el interés superior del menor, por más vago que pueda ser, es mirar la realidad en serio, es considerar evidencia científica, considerar literatura experta, las mejores prácticas, es esa mirada seria y cuidadosa de la realidad para tomar decisiones, sobre todo decisiones tan sensibles como esta, ¿no? Que implica finalmente pues la relación entre una madre y su hija, ¿no?
Oye, y en este sentido, Ana María, tomando en consideración pues toda esta reflexión, insisto, no necesariamente jurídica, pero que al final, a la postre, pues construye la fundamentación de la sentencia. ¿Cómo la sentencia determina los efectos de considerar todos estos factores a los que aludía Miguel Casillas? ¿Cómo se aplica ya el criterio de la Corte en el caso concreto, Ana María, por favor? Bueno, si te refieres a la decisión de la Corte como en concreto, Sí, pues es primero, pues tomando en cuenta todo esto de lo que ya platicamos, ¿no? De que en estos casos no estamos en situaciones ante blanco y negro, y las posibilidades interpretativas que nos ofrece la norma, pues es cómo entonces implementar una salida en la que, si bien la niña tiene que estar fuera del centro de reclusión, cómo lograr que no pierda ese vínculo con su madre que se considera importante, ¿no? Importante no solo para la mamá, sino también importante para ella misma. Lo que se encuentra, también dadas las posibilidades de nuestro país, dadas las posibilidades del entorno en el que se inserta esta decisión, pues es que tiene que mantenerse un vínculo, que tiene que mantenerse un vínculo de comunicación entre la madre y la niña, y que para eso se tienen que brindar facilidades por el mismo centro penitenciario, ¿no? Esto que ya decíamos de que haya un lugar, un espacio adecuado para la convivencia, que la convivencia se siga manteniendo. Es complicado cuando sobre todo se trata de niños que no tienen familiares, ¿no?, cercanos con las personas que están en reclusión, pero en este caso había un abuelo materno que siempre tuvo el interés porque la niña recibiera educación básica, estaba en un jardín de niños y a la vez volvía 3 días a la semana, 4 días iba al jardín de niños. Entonces había como todavía esa posibilidad de que se mantuviera ese contacto, ¿no? Gracias, digamos, también al entorno familiar. Entonces, como efectos es lo que se establece en la sentencia, ¿no? Que esta salida, pues inevitablemente se tiene que dar, esta separación. La niña no puede vivir más en el centro penitenciario, pero que esta salida sea gradual. ¿Gradual cómo? Pues quiere decir que se vaya dando poco a poco. También se deja ahí cierto margen de interpretación o de aplicación al juez, me parece, o a la autoridad que lo va a determinar. Y esto, ¿no? Que una vez que ya no esté más la niña viviendo ahí, bueno, se siga tratando de mantener ese vínculo entre hija y madre. correcto. Oye, regreso contigo, Miguel Casillas. ¿Qué tan relevante es? Entiendo que lo es, pero te pido ahí una explicación. La edad de la niña. En este caso eran 3 años, es una edad muy temprana. ¿Hubiera cambiado la forma de comprensión del caso si ese dato hubiera sido diferente? Por ejemplo, si la niña hubiera tenido 8 años o 10 años, etcétera, porque también hay testimonios periodísticos que hablan de la presencia de menores de edad a edad más avanzada que el caso de esta niña en los reclusorios mexicanos. Vaya, hay menores de edad de más de 3 años. Entonces, ¿qué tanto impacto, qué tan relevante en la reflexión jurídica de la sentencia es el dato de los 3 años de la niña? Claro, es muy importante. Yo creo que hace, pues si no toda, por lo menos mucha diferencia, ¿no? Creo que parte de lo que estructura la decisión de la Corte es ser sensible a las necesidades particulares y a las circunstancias particulares del menor, ¿no?, y de la menor. Y creo que pues es claro que las necesidades que va a tener una menor de 3 años pues no son las mismas que las que va a tener una menor de 1 año o una menor o una niña de 8 años, ¿no? Es una consideración importante, primero porque la evidencia experta muestra que en las primeras etapas, mientras más cercano sea eh, la edad de la menor, pues sus necesidades emocionales, afectivas respecto de la madre son más fuertes, son más robustas, requieren de mayor cercanía. Es la etapa en la que se está constituyendo pues, la identidad, la autoestima, se está tomando como ciertas referencias de la realidad social que son cruciales para su desarrollo.
Pero como anticipabas, a medida que va creciendo, pues existen otros bienes, otros intereses que puede tener, como socializar, como pues ir a la escuela, insertarse en un contexto social diferente. Y por eso es muy importante ir tomando en cuenta esto, ¿no? Que es, digamos, el desarrollo progresivo de un menor en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una consideración importante. Vuelvo un poco a lo mismo. De lo que se trata es, en las circunstancias de este caso particular, qué es lo mejor para ella, ¿no? Exactamente. Y ahí viene el argumento del interés superior, precisamente. El lineamiento hermenéutico queda muy claro con esto que nos acabas de comentar. Ana María Ibarra, nos quedan pocos minutos de programa, pero no quiero despedir el programa precisamente sin reflexionar un poquito más sobre ese concepto que tú aportabas de la invisibilidad. ¿No es también, Ana María, un llamado esta sentencia a que miremos más allá de las rejas, de las puertas, de los muros de la cárcel y veamos esa realidad desconocida para la enorme mayoría de personas que vivimos en México y aislada del resto de la sociedad? Parece que la pena privativa de la libertad es un aislamiento social, ya no tanto una aspiración a resocializar, sino a separar, a excluir, a impedir cualquier tipo de convivencia, salvo con el propio entorno interior del mundo penitenciario. ¿Hay una llamada de atención ahí? ¿Hay una reflexión ulterior que hacer que te gustaría destacar, Ana María? Sí, creo que además, bueno, del tema tan sensible que se trata, que son pues niños en situación de prisión, pues es eso, ¿no? Lo que has dicho ya, es una sentencia que llama la atención sobre lo que está pasando en estos centros de reclusión. Hay muchos estudios, hay debates sociológicos, antropológicos sobre nuestras cárceles en México. No hay tanto sobre los niños en estos centros, pero es una mirada desde la Corte y creo que por eso es importante, ¿no? Es la reflexión que puede hacer el máximo tribunal sobre una situación en la que hay un conflicto de derechos ahí, y en la que se toma muy en serio eso que está analizando, ¿no? El contexto. O sea, hay consideraciones largas, detenidas, con base en evidencia de cuál es ese contexto, cuáles son las mejores prácticas también, que es a lo que tendríamos que aspirar, qué es lo que se tiene que cuidar cuando están ahí niños, niñas o adolescentes. Entonces, digamos, es un llamado de atención, yo creo, desde pues, la investidura de la Suprema Corte, que además de pues, darle una resolución a este caso en concreto, pues eso, ¿no? Pone la lupa sobre una situación de la que no se habla, de la que se habla muy poco, con una perspectiva de derechos humanos y teniendo pues como eje central al interés superior del niño, pero también a lo que ya dijo Miguel Casillas, con base no en prejuicios, generalizaciones o estigmatizaciones, sino con base en evidencia, ¿no? Y con base en la mejor evidencia disponible. Entonces, creo que pues es una sentencia sobre una situación complicada, donde se da una solución posible. Muchas veces también estos niños que están en los centros de reclusión, a lo mejor como tú decías, Miguel Carbonell, niños más grandes, pues puede ser que también estén ahí porque su situación afuera no necesariamente va a ser mejor, ¿no? Muchas veces no tienen familiares que se hagan cargo de ellos. Entonces, pues sí, son situaciones complejas sobre las que hay que insistir y seguir analizando a partir de una óptica de derechos humanos. Y hacemos un llamado en esa virtud desde el programa para que esta sentencia sea difundida, sea leída, sea analizada, por supuesto, por quienes nos especializamos en derecho, abogadas, abogados, estudiantes, pero también quizá por las autoridades en el ámbito penitenciario. Esta es una sentencia que tiene que ver con esa lectura humana que comentaban nuestros invitados, que tiene que ver con una interpretación sensible del ordenamiento jurídico aplicable y que está en el ámbito de competencia de estas autoridades administrativas unas, legislativas otras, pero todas comprometidas, lo dice muy bien Ana María Ibarra, con
el respeto y la efectividad de los derechos humanos. Les doy muchísimas gracias a ambos, Miguel Casillas, Ana María Ibarra. Gracias por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.